Vamos a hablar con Nicolás Litvinov, él es director de estudinero.org. Bueno, vamos a hablar con Nicolás Litvinov, director de Estudinero. Con el licenciado Nicolás Litvinov, él es economista, fundador y presidente de Estudinero. Vamos a cambiar de tema antes del cierre, lo vamos a saludar a Nicolás Litvinov, muy gentilmente nos atiende, es director de estudinero.org. Vamos a hablar justamente de inversiones ahora, la esencia del buen inversor o buena inversora, bueno, qué se debe tener en cuenta a la hora de hablar justamente de invertir más que nada en estos tiempos que estamos transitando aquí en la República Argentina. Litvinov, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos, lo saluda Francisco Villanueva, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda? Bien, Francisco, ¿cómo estás vos? Pero muy bien, muchas gracias por atendernos, ¿no? ¿Qué se debe tener en cuenta, digo, a la hora de poder invertir hoy en nuestro país, los riesgos también que uno corre si quiere, ¿no? En este sentido, a corto o a largo plazo. Bueno, a mí me parece que un inversor o inversora tiene que resistir muy bien lo que son los estímulos externos, sí, para poder armar su propio espíritu crítico, sería, ¿no? Y tomar las decisiones de inversión en función de lo que lee, de lo que piensa, de lo que cree que puede pasar, y no tanto de los analistas financieros que le recomiendan hacer tal o cual cosa, de los medios de prensa, de televisión, de internet, que también cada tanto por ahí postean o suben noticias catastróficas, sí, o muy eufóricas, o de repente atacan a una empresa por temas de conflictos de intereses que hay también. uh-huh. Y tampoco hacerle caso a los amigos o la gente que te dice que está invirtiendo en tal o cual acción o empresa, porque también sabemos que muchas veces cuentan las cosas que salen bien y no las que salen mal, y aparte pueden tener un perfil de riesgo totalmente distinto al de uno, ¿no? Entonces, claro, yo lo que noto es que ese es el principal error de los inversores que empiezan en esto y que después se terminan retirando muy rápido de las inversiones porque no les va bien, y es que son muy permeables a lo que son los estímulos externos para la toma de decisiones. Claro, no dejarse influir, digamos, o no dejarse llevar, como se dice comúnmente, ¿no? Por otros consejos, sino tratar de alguna manera de asesorarse, de ir con especialistas, de chequear información de alguna manera, ¿no? Sí, yo más que asesorarse, ir con especialistas, diría formarse uno leyendo, haciendo algunos cursos de inversiones, cosas que le puedan dar una capacidad de acción propia, porque existe un mito que las inversiones son difíciles, que las finanzas son difíciles. Sí. Si vos estudiás, por ejemplo, la vida de la gente que le fue bien en la bolsa, de los millonarios como Warren Buffett siempre dice que las inversiones son muy simples. Las decisiones de inversión que él tomó fueron siempre basados en principios básicos, sí, que son muy fáciles de entender y de aplicar, pero la gente tiene esa idea de que para tener éxito en la bolsa o con los criptoactivos tiene que ser algo muy arriesgado, muy intrincado, que hay que saber muchas cosas. Entonces, como no tienen tiempo, ganas, terminan delegando esa responsabilidad en un tercero, y ese tercero en el cual delegan tiene sus propios intereses, que no son que el patrimonio del asesorado crezca, ¿no? Claro. Porque el esquema comisional que tienen los analistas financieros en general es un porcentaje de las comisiones de las operaciones que hacen sus clientes. Entonces, ahí ya del por sí está claro que lo que le conviene al asesor financiero es que el cliente haga muchas operaciones para cobrar muchas comisiones, o venderle al cliente productos financieros del banco o sociedad de bolsa en la cual trabaja, donde también tiene comisiones todavía más grandes. Pero que el patrimonio, sí. ¿por qué el asesor financiero va a querer que el patrimonio del cliente crezca si él no gana nada, digamos, ¿no? de ese crecimiento, ¿no? Claro. Ahora, Litvinov, vivimos en un país donde hay un interés, ¿no?, por el dólar, ¿no?
por conseguir dólares, por ahorrar en dólares, muchas veces ni siquiera bancarizarlo, sino tenerlo como comúnmente se lo dice debajo del colchón, si se quiere, ¿no? Pero ¿es lo que más conviene hoy o no? O hablando de criptomonedas, hablando de bolsas, ¿hay otras alternativas que juegan mucho más a favor a la hora de invertir? ¿O seguimos con el dólar que sigue beneficiando en este sentido? ¿Cómo lo ves vos? Ya, por ahí más que pensar en lo que más conviene, yo pensaría en lo que menos conviene. Lo que menos conviene es quedarse en pesos, ahorrar en pesos en una economía inflacionaria, ¿no? Sí. Lo sabemos todos. Pero ahora resulta que también hay inflación en Estados Unidos que Sí. está cercana al 6% anual en dólares. Entonces también quedarse en dólares abajo del colchón es perder dinero, ¿no? Entonces yo creo que este fenómeno de inflación, que por ahora era más que nada de Argentina, Venezuela y algunos pocos países más, y ahora luego de lo que fue el COVID y la emisión monetaria monstruosa que hizo Estados Unidos para poder paliar los efectos económicos de la pandemia, este fenómeno de inflación se está volviendo global y eso va a poner una encrucijada a la gran mayoría de la gente, que por lo menos de la gente que tiene excedente y que puede ahorrar, ¿no? Porque sabemos que hay mucha gente que lamentablemente no puede No, por hacerlo. supuesto, sí. Pero de la gente que puede ahorrar le ponen una encrucijada porque ya ni siquiera con dólares abajo del colchón uno puede estar a salvaguarda de la inflación. Entonces vamos a tener que invertir ese dinero, buscar tasas de rentabilidad que por lo menos sean mayores que la inflación esperada en dólares, ¿no? Antes Claro. era, bueno, si la inflación en la Argentina es del 40-50% y vos tenés dólares, sabés que en el corto plazo el dólar puede estar un poquito quieto, pero que en el largo mediano plazo el dólar acompaña a la inflación. Ahora, si tenemos una inflación del 6% en dólares, entonces vos podés guardar los dólares, pero también año a año vas a ir teniendo menos poder de compra con esos dólares en términos reales, ¿no? Incluso también en pesos. Entonces, a mí me parece que hay que, más que nunca, volver a esto que estamos hablando de interesarse por el tema, leer, estudiar un poco y tratar de invertir en función de lo que nosotros pensamos que puede pasar, ¿no? Claro. Quiero aprovechar esto, Livinov, que comentaste recién, y es así, ¿no? Digo, Estados Unidos está teniendo inflación, hasta ahora un 6% anual de lo que han por lo menos manifestado, interanual. Leía un artículo de especialistas estos días que hablaban justamente de que no se daba esa inflación desde 1990 en Estados Unidos. ¿En qué contexto se da esta situación y cómo crees que de alguna manera esto puede repercutir al mundo, digamos, un motor económico como es Estados Unidos para el mundo? Bueno, fíjate que Brasil ya está casi con un Sí. 10% de inflación anual también. China está teniendo también la inflación más alta desde los 90, casi como Estados Unidos. Sí. Entonces, bueno, estamos entrando en un lugar peligroso, ¿no? Que es el tema de la inflación, porque para poder contrarrestar esto, la única que queda son aplicar políticas monetarias y fiscales contractivas, o sea, frenar un poco el crecimiento de la economía para que frene el aumento de precios. Eso lleva a otro escenario riesgoso que puede ser una estanflación, que es estancamiento con inflación, ¿no? Que es todavía peor que la inflación, pero el tema es que ningún país quiere ser el primero en empezar a aplicar políticas contractivas, porque nadie quiere frenar el crecimiento económico y todo eso. Entonces, es complejo el tema y hay que ver cómo se va solucionando. Desde la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, dicen que la inflación es transitoria, que es un fenómeno transitorio, pero los mercados parecen ya estar desconfiando de eso, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que la FED tenga razón y que la inflación sea transitoria, pero por cómo vamos no parece que vaya a ser así. ¿Hablar de un 6% ahora es muchísimo para ellos, Livinov? Un 6% sí, es mucho para Estados Unidos, sí. Porque viene con una inflación promedio del 1,5%, 2% como mucho anual en la última década, y un 6% es bastante, pero no preocupa tanto, que si fuese un 6 y se quedase en 6% no habría problema. El tema es que el temor está en que siga creciendo. Vos ten en cuenta que más del 30% de los billetes de dólares que andan circulando en el mundo fueron impresos el año pasado, ¿no?
cuando fue lo de la pandemia, o sea que es una cifra muy muy alta, un 30% del total de la base monetaria de dólares que andan circulando se emitió el año pasado, y eso es un experimento económico que nunca pasó antes. Mirá vos. Entonces, la única que va a quedar, creo yo, es empezar a subir las tasas de interés, y eso puede llegar a traer, depende de cómo se haga, la gradualidad con la que se lleva adelante y todo, eso puede llegar a traer algunos cimbronazos en términos de mercados y de crecimiento económico. Litvínov, muchísimas gracias por este contacto y esta charla con Radio Universidad. Es muy gentil. De nada, gracias por eso.